El desarrollo de muchas escenas era tan cruel y espantoso que me contaron que muchos cerraron los ojos o bajaron la cabeza ante tal brutalidad. Obviamente Gibson quería que el auditorio comprendiera la crueldad y el horror del sufrimiento y la muerte de Jesús. El domingo pasado presentó mi colega Esteban Fernández el tema del precio que pagó Cristo por nuestra redención. Hoy quiero presentar la secuela o contraparte de esa realidad, al considerar el largo camino manchado de sangre que corría desde el jardín de Edén hasta el monte Calvario en las afueras de la ciudad de Jerusalén. La historia de nuestra salvación es una historia de sangre, de muerte y de sufrimiento, justamente por el precio que Jesús pagó para redimirnos de nuestra perdición. Hoy la mente popular piensa del pecado como si fuera algo frívolo, un exceso o una delicia sexual a las escondidas, sin tomar en cuenta la consecuencia terrible en la vida de sus víctimas, como también en la de sus protagonistas. Pero en las Escrituras Sagradas es evidente que Dios siempre ha querido que contempláramos el pecado y la rebelión como una aberración, un desvío, una maldad que trae consecuencias sumamente costosas y detestables en la vida de hombres y mujeres creados originalmente a la imagen de Dios. La Biblia presenta esta verdad con tremendo realismo en los incontables sacrificios de víctimas inocentes, llegando hasta la condena de Jesús de parte de las autoridades romanas, de parte de las autoridades religiosas en Palestina. Fue condenado por el crimen que representó ante Pilato como de sedición, cuando en realidad su muerte fue demandada por las autoridades religiosas de los judíos por el crimen de considerarse igual a Dios. Una profunda verdad que no querían reconocer a fin de encubrir su propia tergiversación del propósito de Dios. Los judíos lo acusaron ante Pilato por temor de perder su posición religiosa privilegiada. Para poner el relato bíblico de la redención en perspectiva, es necesario volver a la escena del jardín de Edén. Es allí donde Adán y Eva tomaron el camino equivocado, interpretando por la mentira de Satanás que Dios les engañaba y no les decía la verdad cuando les prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, por temor de que podrían llegar a ser como Dios. Tragando esa mentira, comieron del fruto prohibido y descubrieron luego el mal en su propia vida y ya no pudieron volver a la inocencia de antes. La historia nos dice que allí se dieron cuenta de la necesidad de cubrir su desnudez y se cosieron hojas de higuera para vestirse. Sea esto un cuadro histórico o simbólico, la realidad es que Dios puso en marcha su propósito de redimirlos al vestirlos de pieles de animales que tuvieron que ser sacrificados para cubrir la falta de Adán y Eva. Así comienza el camino manchado de sangre.
para efectuar la redención de los seres humanos hechos a la imagen de Dios. Entonces, excluidos del jardín de Edén, Adán y sus descendientes tuvieron que encontrar su propio camino en condiciones desfavorables. Su lucha por sobrevivir marca su vida desde ese momento. La muerte y el derramamiento de sangre forman una parte importante de esa sobrevivencia. A partir del capítulo 12 del libro de Génesis, aparece la figura de un personaje de gran importancia en la historia de redención. Me refiero a Abraham. Él no fue el primero en construir altares para ofrecer sacrificios de animales, pero él llegó a ser una especie de experto en esa tarea. En su larga trayectoria desde Ur de los Caldeos, donde se crió, hasta la tierra prometida de Canaán, en todas las paradas levantó un altar como parte integral de su culto a Dios, que lo había llamado como Padre del pueblo de Dios. Cada vez que hizo un altar, todos sabían que iba a correr la sangre de algún animal expiatoria a fin de simbolizar la necesidad de redención de la vida pecaminosa. Largos años después, Moisés fue llamado como libertador del pueblo de Israel, que había sufrido 4 siglos de esclavitud en Egipto. En la noche final, antes del gran éxodo de Egipto, el ángel de la muerte pasó por toda la tierra para cegar la vida del primogénito de cada familia, primogénito de cualquier edad. Yo soy primogénito de mi familia, me habría tocado morir esa noche si hubiera estado allí. Sea del faraón o de los demás egipcios, como también de las familias de los extranjeros que vivían en esa tierra. Todos pasaron una noche de dolor y terror, excepto en las casas de los esclavos israelitas, donde obedecieron el aviso de Dios de untar la entrada de sus casas con la sangre de un cordero inocente, a fin de salvar la vida del primogénito de cada familia. Bajo la dirección de Moisés, Israel pudo librarse de la esclavitud y ser conducido a su nuevo hogar en la tierra de Canaán. Poco tiempo después de iniciar su éxodo, Moisés recibió instrucciones de Dios en el monte Sinaí para construir el tabernáculo e inaugurar el sacerdocio levítico con un altar donde eventualmente se derramaría ríos de sangre de corderos y machos cabríos para expiar los pecados del pueblo. En el libro de Hebreos del Nuevo Testamento encontramos un resumen de esas cosas. El autor en capítulo 9 relata la actuación de Moisés en la ocasión de la dedicación del tabernáculo de reunión allí en el desierto. Y leo ahora los versículos 19 al 22 en la traducción en lenguaje actual. Está en la pantalla. Primero, Moisés anunció los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Luego, tomó lana roja y una rama de hisopo y las mojó en agua mezclada con sangre de toros y de chivos. Después roció esa mezcla sobre el libro de la ley y con ella roció también a todo el pueblo. Cuando terminó dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Habrá sido una escena tremenda, todo manchado de sangre, todo rociado de sangre. Moisés también roció con sangre el santuario
y todas las cosas que se usaban en el culto. La ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. En la Nueva Versión Internacional, el versículo 22 lo traduce así: de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. El derramamiento de sangre siempre fue parte integral del culto de Israel, hasta la llegada de Jesús, su prometido Mesías. De él, Juan el Bautista dio testimonio ante la muchedumbre de gente que le acudía en el río Jordán. Así leemos en el Evangelio, en Juan 1:29. Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Al identificar a Jesús con el Cordero, que los israelitas conocían muy bien en los altares donde se sacrificaban cada tanto un cordero, Jesús era el prototipo, el Cordero definitivo que daría su vida por nosotros. Pedro, en su primera epístola, capítulo 2, versículos 24-25, escribió: Cristo mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Estos textos muestran que la muerte de Jesús, que derramó su sangre en el Calvario, se llevó a cabo para salvarnos de nuestros pecados. No es un tema feliz, pues señala el elevado costo que pagó Jesús para redimirnos. Debemos tener una clara conciencia de la tortura horrible que sufrió Jesucristo por nosotros. Los relatos en la Biblia de la crucifixión no comentan muchos detalles del sufrimiento físico en la cruz. La muerte por crucifixión se consideraba como degradante y humillante. No correspondía excepto para los peores criminales. Autores de la época lo veían como indigno de seres humanos, aún para esclavos. Además, hay escritos de la época, como también algunos descubrimientos arqueológicos, que señalan el error de ciertos conceptos comunes sobre esta forma de muerte. Voy a describir un poco cómo era la muerte por crucifixión. La muerte por crucifixión parece haber sido originada e ideada por los fenicios, el pueblo de Fenicia. Los romanos la aplicaron en muchos casos de ejecución, especialmente como advertencia contra la rebelión o la sedición. La ejecución de esta manera siempre se realizó en público, ante el público que podía estar. El poste vertical de la cruz quedaba fijo en su lugar, no fue llevado desde otro lado. Y la parte transversal fue llevada por la víctima, que fue desnudada completamente. En el caso de Jesús, los flagelos lo habían debilitado tanto que caía bajo el peso. De modo que el Evangelio nos dice que Simón el Cirene fue obligado a llevarlo hasta el lugar final. Llegado al lugar,
de la crucifixión se realizó la crucifixión. Los brazos de Jesús fueron clavados al travesaño que se había llevado y luego esa madera fue encajada en la parte superior del palo vertical que estuvo fijo en su lugar. Los brazos no fueron tensados, pues querían que tuviera suficiente flexibilidad o libertad de movimiento para levantarse de tanto en tanto. Luego se clavaron los pies al palo vertical. Colgado de esa manera, la víctima pronto tenía conciencia que se tensaron los músculos pectorales, de modo que solo pudo recibir aire en los pulmones, pero no podía expirar el aire. ¿Sí? Podía recibir, expirar, pero no podía expirar el aire. Para aliviar ese pánico que se producía, tenía que levantarse sobre el clavo de los pies, permitiendo que por un momento pudo sacar el aire de sus pulmones. Pero era insoportable seguir así y tenía que dejarse caer de nuevo. Este movimiento casi continuo de levantarse y caerse fue inevitable para poder respirar. Cuando se levantaba y caía de nuevo porque no podía soportar sobre los pies. Así lastimaba cada vez más su espalda sobre la madera rústica del palo vertical. Las víctimas de crucifixión terminaron muriendo de asfixia, pues finalmente no tenían más fuerza para levantarse, para respirar. Hay casos registrados en que las víctimas siguieron vivas hasta varios días antes de morir. En el caso de los dos criminales que fueron crucificados al lado de Jesús, los soldados quebraron sus piernas para evitar que se levantaran y así murieran. Debían concluir la ejecución antes del día de la Pascua. Por su lado, Jesús había sido tan salvajemente golpeado por los flagelos que la muerte se produjo antes y los soldados se limitaron a abrirle el costado con su lanza. Jesús mismo determinó el momento de su muerte al encomendarse a su Padre. Dijo él: a tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. ¿Cuáles son las lecciones que debemos aprender de esta historia de intenso sufrimiento? ¿Por qué tuvo que sufrir Jesús tanto? Quiero señalar tres cosas. Primero, Jesús no murió por culpa propia. Lo primero que debemos entender es que Él no murió por sí mismo, por su propia culpa. En el registro legal de Roma, Él fue ejecutado por un acto de sedición. Pero esa fue una ficción confabulada por los líderes judíos por su envidia y su odio de Jesús. La segunda cosa que tenemos que aprender es que su muerte fue para expiar nuestros pecados. Ya hemos visto el texto de 1 de Pedro 2, 24 al 25, que especifica claramente que Cristo mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. También hemos visto en el texto de Hebreos 9 y 22 que sin derramamiento de sangre no hay perdón. El juicio de Dios se ejecuta contra el pecado y la rebelión humana, y Jesús murió en nuestro lugar para saldar nuestra cuenta y dejarnos libres ante Dios. La prueba de que su muerte llevó a cabo el plan de Dios para nuestra redención está en el hecho
de que Dios lo levantó de entre los muertos. Por eso el apóstol Pablo afirma que fuimos justificados por la muerte y resurrección de Jesús. Quiero leer un pasaje de Romanos, capítulo 5, versículos 6 al 11, donde plantea nuestra redención en los siguientes términos. A la verdad, dice Pablo, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Nosotros, todos nosotros. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque si, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él, mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Y finalmente, ahora Dios nos invita a reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. La declaración del apóstol Pablo es así de claro en Romanos 10, 8 al 13, donde leemos: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confía en Él no será jamás defraudado. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Los seguidores de Jesucristo se reconocen por su entrega a Él, su confesión con la boca que Jesús es el Señor y la decisión de identificarse con Él por el bautismo en agua. Si no se han dado aún esos pasos, los invitamos a dar ese paso hoy. Les invito a orar y les invito a repetir conmigo esta oración de entrega al Señor. La gran mayoría ya se han entregado sus vidas al Señor. Invito a todos a repetir estas palabras de entrega a Dios. Dios nuestro, nos doblegamos delante de ti con humildad y fe. Reconocemos nuestros errores, nuestra gran necesidad de Cristo. Él pagó el precio de nuestra redención para hacernos miembros de tu familia, hijos amados por el gran amor de Cristo. Gracias, Señor, por tu disposición de perdonarnos, de salvarnos, de llevarnos a ti. Nos entregamos en tus manos y deseamos honrarte y seguirte todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.